Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 101. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de la ficha de vuestro negocio en Google, o también llamada ficha de Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros pues de lo que ha sido mi semana, porque estoy viendo muchísimos errores y horrores y os lo voy a trasladar para que, oye, por si acaso también os esté afectando, que sepáis qué es lo que está ocurriendo. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el curso de gestión de reseñas y también el de consigue más clientes posicionando tu negocio local, donde te explico paso a paso cómo puedes hacer precisamente para mejorar la visibilidad de tu negocio online. Y también recuerda que en lauraalfonso.com/newsletter te puedes apuntar a nuestra newsletter, donde también de forma puntual voy contando algún tipo de detalle que te puede venir muy bien de cara a que tu negocio tenga más visibilidad y con eso consigas más clientes. Y os recuerdo que este podcast está patrocinado por Bolsalea. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2019. Son especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual, y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Así que si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, no te queda otra que visitar bolsalea.com. Y no te pierdas su ficha de Google Business Profile, que tienen 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. Un espectáculo, ya os digo. Y ahora sí que sí, vamos con el tema de la semana, ya que ha habido muchos cambios y actualizaciones del algoritmo, que no sabemos si ha sido lo que ha motivado un poco de descontrol y errores en muchas de las funcionalidades de Google, en este caso de Google Business Profile. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. La semana pasada os conté que había habido una actualización del algoritmo donde se estaba centrando el foco en la parte de contenidos, y Google lo que quería realmente era fomentar lugares donde se escribía contenido redactado por personas y para personas. Es lo que se llamaba el Helpful Content Update. Os voy a dejar enlace en las notas del programa a ese episodio, que es el de la semana pasada, por si acaso no escuchasteis, porque la verdad abordamos el tema con bastante detalle. Entonces esta actualización iba a afectar a las páginas en inglés, al menos por ahora. Pero es que ahí no ha quedado la cosa, porque es que resulta que el día 12 de septiembre Google anuncia un nuevo update. Pero en esta ocasión este update afecta de forma global a todas las páginas y de todos los países. Y dicen que durante 2 semanas, es decir, hasta finales de septiembre, se estará desplegando. Y me río yo cuando Google decía que no superpondría actualizaciones del algoritmo. Pues menos mal, porque menudo jaleo estamos teniendo. Bueno, pues el último update de este tipo, el que está desplegando ahora mismo hasta finales de septiembre, lo tuvimos hace 4 meses. Y resulta que si te ves afectado a nivel de visibilidad, a nivel de tráfico, por esta actualización, la verdad es que aunque realices mejoras, es probable que tengas que esperar hasta la próxima actualización para ver si hay cambios significativos en los rankings. Y a mí es que me ha afectado de lleno en una web y no hay motivos. Estoy auditándola completamente de principio a fin, acabaré en 2 días, pero el impacto ha sido bestial. Menos mal que tengo otros canales donde también estoy recibiendo tráfico, pero la verdad es que las impresiones, es decir, la visibilidad que me está dando Google para ese negocio en concreto ha bajado de forma abismal. Y es que no hay nada, porque si por ejemplo dices, me ha pillado que he comprado enlaces y me los ha pescado, pues no. Pero es que está todo, ya sabéis que yo siempre abogo por el White SEO y nada, pues me ha afectado y no termino de entender muy bien. Entonces confío en que se solucione.
pero bueno, en 2 días ya tendré la auditoría hecha y a ver si saco algún tipo de conclusión. Lo que sí estoy viendo es que sobre todo me está quitando visibilidad para aquellos términos donde no estaba muy bien posicionada, o sea, estaba a partir de la posición número 50, o sea que todavía en el tráfico no lo estoy notando mucho, pero bueno, que me molesta porque la cuestión es que los términos que están posicionados en sitios lejanos, pues vas trabajándolos para irlos trayendo a las primeras posiciones. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. De todas maneras, comprueba si a nivel de impresiones en Google Search Console estás teniendo caídas, y también mira cómo está afectando tu tráfico. Y no te bases solamente en el tráfico, porque es que resulta que se está viendo que hay muchas webs con un incremento fuera de lo normal a nivel de tráfico, y puedes pensar, anda, mira, me está afectando la actualización del algoritmo para bien, pero no, porque resulta que se está detectando que está habiendo visitas falsas, tráfico falso desde Chequia y las Seychelles. Así que bueno, mira a ver, y si tienes tráfico fuera de lo habitual, mira también el origen de ese tráfico, o sea, de qué países viene, y entonces a lo mejor puedes identificar que a ti también te está pasando esto. Y hablando de caída de tráfico, bueno, pues resulta que la muerte de la reina de Inglaterra está afectando el tráfico para mal de algunos negocios relacionados con perros. Sí, como os digo. Resulta que, bueno, que la muerte de la reina de Inglaterra pues es un hecho histórico que ha reunido a todas las monarquías y altos representantes, ¿no?, de todos los países. Y en este contexto, Google lo que nos ha demostrado es lo importante que supone el concepto QDF, que significa Query Desert Freshness, que viene a ser traducido al español, las preguntas se merecen frescura. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que hace unas semanas, si buscabas King Charles, Rey Carlos, aparecían páginas de animales, y es que yo no sabía que era una raza de animal, y además española, para más datos. Bueno, pues claro, estas páginas que hablaban de la raza de perro King Charles han visto cómo desaparecían del ranking para esta búsqueda, porque el usuario lo que realmente quería encontrar era información sobre el nuevo heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Carlos. Así que esto pues lo que nos viene a demostrar es que Google siempre quiere mostrar lo que le interesa al usuario en función de lo que está sucediendo en el mundo. Y si ocurre algo de este tipo, como es la muerte de la reina de Inglaterra, lo que busca es intentar mostrar el contenido que se adapte a las circunstancias. ¿Y quiénes suelen ser los ganadores en este tipo de casos? Los medios, que son con los que, actualizando los contenidos de forma constante, muestran a Google precisamente la frescura de la información. Y es que hemos tenido 10 días que es que no se hablaba de otra cosa, que si el féretro estaba en Edimburgo, que si el féretro ahora estaba en Buckingham, que si resulta que si la vigilia de los príncipes, que si la vigilia de los nietos. Bueno, al final te estaban todo el rato hablando de lo mismo, y Google, entendiendo que eso era actualidad y que estaba interesando a la gente, pues cambió los resultados de la SERP. Y entonces cuando alguien buscaba Rey Carlos, pues en lugar de hablarle de perros, pues lo que le hablaba era de la noticia de la semana. Entonces, bueno, pues las páginas de perros, pues malas noticias, al menos para esa keyword. El usuario en sus búsquedas supongo que tendrá que hacer ajustes para redefinirla en el caso de que quiera encontrar información de perros, y tendrá que incluir al término King Charles pues la palabra dog o perro o lo que sea, porque yo creo que ahora cuando la gente busque Rey Carlos, pues le va a mostrar la información de Carlos III. Iremos viendo, pero para mí lo importante y con lo que quería que os quedarais es con ese concepto que es un factor de ranking, que es el Query Desert Freshness, es decir, la frescura de la información y cómo en base a ello Google puede cambiar lo que te muestra en la SERP, y puedes estar bien posicionada para una keyword y de la noche a la mañana suceder algo y te quedas sin tráfico o sin impresiones para esa palabra clave.
Siguiente tema, porque ahora ya sí que son errores tras errores en la semana y que está dando bastantes quebraderos de cabeza, y no me extrañaría que todo venga derivado con estas actualizaciones continuas del algoritmo, que llega un momento que deben estar tocando botones y ya no saben ni lo que tocan. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido esta semana? Pues en este caso han sido con las áreas de servicio, es decir, aquellos negocios que ofrecen sus servicios en casa del cliente, fontaneros, pintores, cerrajeros, etcétera. Bueno, pues sobre el 7 de septiembre se comenzó a observar caídas en el ranking para este tipo de negocios, y la primera impresión tuvimos de que había algo que estaba mal fue que aparecía el botón en esas fichas de cómo llegar. ¿Y cómo era posible que hubiera ese botón? Es cierto que no funcionaba, pero no tenía sentido que apareciera, porque en este tipo de negocios, donde es precisamente el negocio el que se desplaza a casa del cliente, es que no tiene sentido que esté el botón de cómo llegar. Bueno, la cuestión es que a nivel de ranking han caído muchísimos negocios y la verdad es que eso pues les está afectando al negocio, como no podía ser de otra manera. Parece que se trata de un error. Google está diciendo que está trabajando en ello para subsanarlo, pero aún no hay fecha. Pero se supone que lo hará de forma rápida, ya que está generando bastante impacto. Otro error que se está produciendo esta semana es en la sección de preguntas y respuestas de las fichas de Google Business Profile. Del tema de preguntas y respuestas ya hemos hablado en otros episodios, os dejo enlace en las notas del programa. Y lo cierto es que es un aspecto muy interesante porque Google le está empezando a dar visibilidad. Y ya os he dicho que la sección de preguntas y respuestas, muchos clientes lo consideran casi como un sistema de mensajería, y no es así. Es una plataforma más comunitaria donde cualquier usuario puede preguntar y cualquier usuario puede responder. Y si al final un usuario responde por ti como tu negocio y responde algo que no le interesa, pues tenemos un problema, porque Google normalmente suele mostrar lo que se responde por primera vez. Entonces, bueno, os dejo el enlace en las notas del programa donde os explicaba precisamente cómo evitar este tipo de prácticas y cómo gestionarlo. Entonces, sé que muchos de vosotros, en base a esos contenidos que hemos tenido en episodios anteriores, estabais empezando a actualizar esta sección. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta semana, por mucho que intentábamos escribir en la sección de preguntas y respuestas, pues no nos dejaba, Google no nos dejaba, y al final se trataba de un error que ya ha sido subsanado. Así que nada, si ya lo habías dejado por imposible, no lo dejes por imposible, ponte a ello, porque ya está arreglado y ya sabes que le puedes sacar bastante provecho. Y otro de los errores que también se ha producido en esta semana tiene que ver con las publicaciones, y no sé si tiene que ver con la actualización del algoritmo, nuevamente, que estén tocando algo que no deberían tocar, o tiene que ver con esa actualización de la normativa que os explicaba hace 2 episodios, donde Google consideraba spam lo que eran publicaciones duplicadas, aunque teníamos dudas respecto a qué se consideraba duplicado. Se considera duplicado si yo cojo una información de mi web y hago un extracto y lo pongo en la publicación. Se considera duplicado si resulta que vuelvo a publicar una que hice hace un año, ya que Google solo considera la antigüedad de los últimos 6 meses. Bueno, teníamos bastantes dudas y os dejo el enlace al respecto en las notas del programa. Entonces, bueno, como Google actualiza esa normativa, pues no sabemos si está tocando algo, pero lo que nos ha pasado es que esta semana muchísimas publicaciones aparecían que estaban rechazadas, pero sin embargo sí se publicaban, y te surgía la duda, bueno, ¿esto está rechazado o no está rechazado? ¿O es que me lo van a borrar o no me lo van a borrar? Bueno, pues nuevamente se trataba de un error por parte de Google que ya está subsanado y ya no te sale ese mensaje, pero bueno, era otro de los problemas. Y luego, esto ya no es un error, esto ya es chascarrillo, porque resulta que tenía preparado el podcast de esta semana donde os iba a contar una cosa muy interesante sobre las cabeceras de los local packs. No voy a entrar en detalle porque resulta que antes aparecían como cabeceras de local pack información muy interesante que nos podía servir como keywords para actualizar en nuestras páginas y en nuestras fichas, y de repente ahora todas las cabeceras han pasado a llamarse empresas o sitios, así que para qué contaros. Pero bueno, lo dejo ahí guardado porque también confío en que sea una
deriva de estos cambios que se están produciendo sin sentido y que vuelva todo a la normalidad. Y si vuelve a toda la normalidad, desde luego ese episodio lo saco, porque aparte lo tengo preparado y ya grabado, y me ha dado una rabia que no os imagináis. Y porque es que he tenido que, improvisar de un minuto para otro. Entonces, bueno, la cuestión es que si las cosas, lo que os digo, vuelven a la normalidad, os lo contaré porque puede ser muy interesante y podéis sacar herramientas muy útiles para actualizar, ya os digo, vuestro contenido y vuestra ficha. Así que bueno, eso habrá que esperar. Pero vamos, que no estoy nada contenta porque Google esta semana me está dando bastante caña, me estoy viendo afectada, encima está habiendo muchos errores porque Google está tocando donde no debe. Así que bueno, pues a ver cómo va evolucionando. Contadme vosotros si vosotros también estáis teniendo problemas, caídas, bajadas y de qué sector, en qué sector estáis viendo esos movimientos, porque así, oye, me vais a dar pistas también de por dónde puede estar moviéndose la cosa. Y este ha sido el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo que os haya podido hacer entender qué puede estar pasando en vuestras fichas de vuestros negocios. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de Negocios Locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!